La noticia de esta tarde, ya la hemos adelantado, es que Trump ha hablado con Putin y han acordado ambos iniciar negociaciones para conseguir la paz, para que se haga la paz en Ucrania y acabar con ese conflicto armado que comenzó hace 3 años cuando Putin invadió Ucrania, con su invasión, y que ha costado miles de muertos. En fin, muchas desgracias, evidentemente. Y consecuencias económicas, también al margen de las morales, éticas, etcétera, etcétera, al resto de Europa. Bueno, pues esto ha podido ser posible gracias a que esa conversación la han mantenido esta tarde, Trump y Putin, al margen de Europa, que bien merecido se lo tiene, dado que aquí nadie ha sido capaz de liderar ninguna opción para intentar negociar y acabar con esa guerra, y también han conseguido que, de momento, Zelensky se una a esa posibilidad, dado que lo ha celebrado en el sentido de decir, hagámoslo, negociemos para conseguir esa paz. Las condiciones y cómo se va a imponer esa paz, ya veremos, pero de momento hay voluntad para hablar y acabar con esta guerra. David Zalandete, corresponsal de COPI13 en Washington, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y voy a saludar también al almirante Juan Rodríguez Garaz, almirante de la Reserva, con el que hemos hablado muchas veces a lo largo de estos 3 años a propósito de ese conflicto armado. Don Juan, buenas noches. No lo he escuchado. Buenas noches. ¿Sí? Ahora sí, ahora lo he escuchado. Bueno, David, cuéntanos, ¿qué ha contado Trump de su conversación con Putin y posteriormente de su conversación también telefónica con Zelensky? Trump ha dicho que probablemente se vaya a ver con Vladimir Putin en Arabia Saudí. Ha dicho que pronto, y después ha revelado que ha habido incluso invitaciones cruzadas de Putin para venir aquí a Washington y de Trump para que vaya a Moscú. Ahí lo que Trump ha empezado a hacer es sentar las bases para un acuerdo negociado que pasará seguramente, y él mismo ha dado indicaciones de eso, por concesiones por parte de Ucrania. Él cree que Ucrania tiene que, por una parte, renunciar a terreno invadido ya por Rusia y, por otra, abiertamente renunciar también a sus aspiraciones para ingresar en la Alianza Atlántica, en la OTAN. Esto es algo que, digamos, va a contentar bastante a Vladimir Putin, ¿no? Y es algo que se ha debatido entre el presidente de Estados Unidos y el presidente ruso durante 90 minutos. Y solo después de esa llamada, en la que no estaba invitado Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, Trump ha llamado a este y le ha explicado. Pero nos ha dicho algo hace un momento que creo que es interesante, ¿no? Y que nos permite también darnos cuenta de cuál es la perspectiva que Trump tiene de esta crisis. Dice que Zelensky va a tener que hacer, ha dicho literalmente, lo que tenga que hacer, pero en este momento no es que su popularidad interna esté muy elevada. Esto para Trump, ya sabes que todo se mide en popularidad, y está un poco pues advirtiendo a Zelensky de que las concesiones son necesarias. Y es que hay una cifra que a mí me resulta muy llamativo. Primero, oficialmente Estados Unidos le ha dado a Ucrania desde el inicio de la invasión en 2022 $65.000 millones, sobre todo en ayudas militares. Trump dice que si se cuentan créditos y ayudas que en principio se tienen que pagar, pero él cree que no se van a pagar, son 300.000 millones, de 65.000 a 300.000. Esto es realmente una cifra estratosférica. No sé exactamente cuáles son las estimaciones que maneja Trump, pero sí es cierto, que tampoco digo que lo sea, pero lo ha dicho el presidente de Estados Unidos en el despacho Oval, es desde luego una razón muy poderosa desde el punto de vista de Estados Unidos para poner fin a esta guerra. Y sobre todo lo que tú decías ahora, Antonio, en realidad Europa no ha hecho nada. Es decir, la OTAN, Bruselas, han dejado que Estados Unidos llevara la iniciativa con Biden y ahora con Trump. Y Trump, si tiene que llevar la iniciativa, esta es la conclusión que él ve: concesiones para Ucrania. O sea que, además, debemos imaginarnos o convencernos de que Zelensky no es un señor que esté al margen de la situación hasta el extremo de ignorar lo que se le va a pedir para conseguir esa paz. Él mismo, después de esa conversación con Trump, ha dicho que nadie quiere la paz más que Ucrania, hagámoslo ya. Tuvo una conversación significativa con el presidente de Estados Unidos, ha sido muy versallesco en sus declaraciones, no ha puesto ni un pero, ninguna objeción. Él cree que este es el momento, efectivamente, para iniciar esas negociaciones y que podamos llegar a un acuerdo. Yo creo que él es consciente, ¿verdad, David?, de que se le va a exigir que renuncie a territorio a cambio de paz, y que a lo mejor renuncie también a que Ucrania se incorpore a la Alianza Atlántica como siempre él ha pretendido, ¿no?
Desde luego, Ucrania no está en una situación de exigir nada, porque son muchos los dólares que se han dado desde el Capitolio y desde la Casa Blanca a los socios ucranianos. Han pasado 3 años de guerra y desde el punto de vista de Trump, la postura mantenida, el status quo hasta ahora, que había defendido el expresidente Biden, es que, bueno, no se negocia nada, Rusia, conociendo a Putin, no se va a retirar de donde ya está, pero para Trump es muy sencillo. Bien, Rusia en un momento dijo que iba a llegar a Kiev en cuestión de 3 días, cuando comenzó la guerra. No ha llegado. Se han congelado las trincheras. En este momento estamos en una situación en la que Rusia no va a retirarse más. Ucrania no puede soportar más bajas y Estados Unidos no puede firmar un cheque al portador sin ningún tipo de límite para Ucrania, porque se necesitan esos fondos. Recordemos, la deuda de Estados Unidos es de billones de dólares, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de Trump, Zelensky tiene que tragar. Y vamos, conocemos ya a Trump porque esta es su segunda presidencia, como para darnos cuenta de que Zelensky no se va a atrever a criticar a Trump abiertamente. Por muy en desacuerdo que esté con lo que Trump le haya dicho ahora, todos los líderes a los que yo he estado viendo aquí, Antonio, estos pasados días, ha venido el jordano, ha venido el israelí, ha venido el japonés. Todos comienzan con una gran lista de alabanzas a Trump y qué fuerte y qué maravilloso es. Y luego ya después en privado negocian, ¿no? Pero públicamente le tienes que alabar y yo temo que eso es lo que está haciendo ahora Zelensky para luego ver qué es lo que puede sacar, renunciando desde luego a que Ucrania no va a tener las mismas fronteras que en 2022 y desde luego tiene que renunciar abiertamente a ingresar en la OTAN. Aparte que Zelensky ya lo sabía hoy, dado que el jefe del Pentágono, el secretario de Estado de Defensa, ha estado en Bruselas, en la sede de la Alianza Atlántica, y él ya haya comentado públicamente que Ucrania tiene que renunciar a entrar en la OTAN, que no va a haber tropas de Estados Unidos en Ucrania una vez que se llegue a esa se llegue a la negociación y que se avance hacia la paz, y que esa paz pasa por renunciar, entre otros territorios ocupados por Rusia, Crimea, la península de Crimea concretamente. Desde luego, Crimea está perdida desde 2014, desde el punto de vista. Y ahí ya queda zanjado el asunto y dice, esto es ruso, no lo toquemos, y ahora negociemos el Donbass, me imagino, toda la parte esa que ha sido objeto del conflicto, en definitiva. Efectivamente, la parte oriental de Ucrania es lo que en este momento está en discusión por parte de Zelensky, pero Trump ahí, y sobre todo Pete Hegseth, el nuevo jefe del Pentágono, ha detallado cuáles son esas zonas a las que Ucrania tiene que renunciar. Y esto es un cambio muy importante, porque durante la administración Biden, yo hasta le llegué a escuchar al expresidente Joe Biden que si seguían las pérdidas de vidas de soldados rusas y seguía haciéndose fuerte Ucrania en el frente, Putin a lo mejor hasta tenía que renunciar a Crimea y volver a las fronteras de antes de 2014, porque recordemos, ha habido 2 invasiones de Ucrania, pero eso ya no está en la mesa. Con Donald Trump tenemos un cambio radical de cómo la Casa Blanca se enfrenta a este tipo de situaciones. Aquí ya no es simplemente lo que es correcto, lo que es adecuado, los principios democráticos, no. Lo que importa es cuáles son los intereses geopolíticos y geoestratégicos de cada potencia. Trump escucha a Putin y negocia y dialoga con él. Y lo que Trump está diciendo a los estadounidenses, que al fin y al cabo es a quienes él se dirige, es: no vamos a seguir dando miles de millones a Ucrania. Esta guerra ha durado demasiado. Trump cree que son 1 millón de soldados rusos y casi 1 millón de soldados ucranianos. Es lo que nos dijo en el despacho Oval el otro día. Bueno, pues eso es ya el límite para Trump. Y ahora lo que hay que negociar es que Putin acepte retirarse de zonas en las que no está ya totalmente instalado, que Zelensky renuncie a zonas ya perdidas y consolidadas, y Trump se encargará, dice, de que esto Putin no lo vuelva a repetir. Pero claro, la gran duda es qué pasa cuando ya no está Trump. Trump, desde luego, está claro y él lo dice, y yo personalmente creo que tiene razón. Putin no se hubiera atrevido a invadir Ucrania si hubiera estado Trump en la Casa Blanca. No se hubiera atrevido pues porque le tiene más respeto del que le tenía Biden. Eso es un hecho, ¿no? Y él lo ha dicho hace unos momentos en el despacho Oval. Ha dicho, bueno, esta guerra comenzó con Joe Biden. Conmigo no hubiera comenzado. Y eso lo sabéis. A mí me lo ha dicho Putin, que conmigo no hubiera comenzado. Claro.
Pues, ¿a qué conclusión llegáis? Nos ha dicho Trump. Bueno, pues está claro, ¿no? Efectivamente. No te retires, David. Voy con el almirante Juan Rodríguez Garaz. Almirante, antes de nada, hablaba antes, creo, David, cifras. ¿Cuántas personas han muerto en esta guerra, entre soldados y civiles? ¿Hay datos estadísticos sobre esto? Pues menos de los que dice Trump, que todos conocemos que en esto de las cifras se exagera mucho. Se calcula que probablemente muertos soldados rusos serán unos 150.000. En Ucrania los datos son más oscuros, pero probablemente se acerquen, aunque se reconocen la mitad, probablemente se acerquen a 100.000. Es una cifra en la que podrían estar de acuerdo todos los analistas. Es una cifra que ambos bandos pueden sostener. Hay que recordar que Rusia tiene cada vez más dificultades para reclutar, es verdad, pero todavía mantiene 600.000 soldados en Ucrania, y que Ucrania todavía es el país del mundo, y mucho más, un país en guerra, que tiene más alta la edad de reclutamiento. No recluta a nadie forzoso con menos de 25 años. Luego, no están en los apuros que se nos quieren transmitir desde los análisis exteriores. Ambos países pueden sostener esa guerra mucho más tiempo y obviamente preferirían no hacerlo, eso es así. Claro, es que ha llamado la atención, lo recordaba antes David, ¿verdad? Es que en su comunicado o en sus declaraciones, Trump ha justificado que la necesidad ya de llegar a esta negociación e iniciarla rápidamente y conseguir la paz, en que han muerto millones de personas en un único bando. Y a mí me ha sorprendido, digo, hombre, parecía imposible, ¿no?, que hayan muerto millones de ciudadanos, entre soldados y civiles en esta guerra. Que acabo de mencionar. De todas formas, la negociación es una promesa electoral que ha hecho Putin a sus electores, terminar con la guerra. Él había dicho un día, evidentemente eso no nos lo creímos, pero sabíamos que quería una paz negociada. Y para Putin, pues es el sueño de su vida, porque esta negociación, toda negociación en una guerra larga que lleva 3 años es buena para todos, pero esta viene con sombras, porque a Putin le ha cedido ya demasiadas cosas. La primera es el hecho de negociar con Estados Unidos. Es como una negociación entre grandes potencias en la que Ucrania, al parecer, no debería contar. A mí me recuerda a cuando España y Portugal negociaron el Tratado de Tordesillas para repartirse el mundo sin tener en cuenta para nada la opinión del resto del mundo. Y esos tiempos probablemente han pasado. El segundo problema es que Trump ha descubierto casi todas sus cartas. Hoy su secretario de Defensa ha dicho que Ucrania no puede aspirar a recuperar las fronteras. Ha dicho de 2014, es decir, se refería directamente a Crimea. Ha dicho también que no puede aspirar a entrar en la OTAN y realmente eso es descubrir un poco sus cartas, sobre todo cuando ha dicho que para Estados Unidos Europa ya no es un problema, así que la Unión Europea se apañe con este asunto, lo cual debilita mucho su propia posición negociadora. Y es también un problema porque los precedentes de negociaciones anteriores son muy malos. Siempre parece que es fácil acordar un esquema de seguridad que mejore el futuro de Ucrania y de Rusia. El problema siempre existe, tanto en las negociaciones iniciales en Bielorrusia como luego en Estambul, cuando hay que repartir el territorio. Ahí es una negociación de suma cero. Y estoy seguro de que Zelensky renunciará a Crimea y renunciará quizás al Donbass ocupado, pero nunca renunciará al derecho a recuperarlo. Es decir, él podrá aceptar que permanezca con territorios ocupados, que haya un alto el fuego, que haya un armisticio, pero no va a reconocer nunca, ni él ni los países occidentales que sigan la Carta de Naciones Unidas, no va a reconocer, como no reconoce nadie que Crimea sea rusa, a pesar de que de facto lo sea, de jure no lo van a reconocer. Luego, Trump no tiene muchas herramientas, quizá con Zelensky sí tiene más, porque le puede negar la ayuda, pero ¿con qué puede amenazar a Putin si acaba de decir que él se retira de Europa y que este es un problema de los europeos? Va a ser muy difícil que estas negociaciones lleguen a buen término, por desgracia. Sí, ¿usted cree, almirante, que al final se va a negociar pero que no va a acabar la guerra? Así es, la negociación cumple las promesas de todos, pero Putin todavía hace 2 días publicaba la Izvestia en primera plana las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, cuando ya esto se estaba cocinando, que decían que el cumplir todos los objetivos de la operación especial es un deber sagrado para Rusia. Y los objetivos de la operación especial eran primero la liberación del Donbass, que luego se ha añadido a lo que Rusia llama el reconocimiento de las realidades sobre el terreno, es decir, el reconocimiento de las conquistas efectuadas durante
de la guerra, pero además está la desmilitarización de Ucrania. Rusia quiere que Ucrania desbande el poderoso ejército que ha reunido en 3 años de guerra, y Rusia quiere también lo que llama desnazificación de Ucrania, es decir, la sustitución de Zelensky por un candidato prorruso tipo Lukashenko, para convertir a Ucrania más o menos en algo paralelo a lo que es actualmente Bielorrusia. Un país satélite. Cosas puede ceder, pero desde luego Putin no dará la guerra por ganada, y necesita ganar esta guerra si quiere reforzar su régimen. No dará la guerra por ganada si no consigue cumplir estos objetivos. David, te pregunto, al hilo de lo que nos dice el almirante, ¿qué dicen los analistas en Estados Unidos después de conocerse esta noticia, ¿no? la apertura de esas negociaciones para conseguir la paz en Ucrania? ¿Son tan pesimistas como el almirante Rodríguez Garaz o consideran que sí hay posibilidades de que esto se zanje a partir de ahora? Sí, no, yo creo que las palabras del almirante reflejan fielmente cuál es el sentir generalizado en ambos lados del espectro político. Es decir, desde luego, Trump no tiene críticos en su partido y está en el periodo de luna de miel inicial de su mandato, en el que, bueno, pues puede prácticamente hacer cualquier cosa, más con los republicanos con el control del Capitolio. Pero sí que entre analistas, viejos neoconservadores, gente del Partido Republicano que ya no está, digamos, en la primera fila, el consenso es que esto es una victoria para Putin. Pero claro, Trump en ningún momento ha escondido su buena sintonía con Putin. Yo le he escuchado personalmente ataques, burlas a casi cualquier líder dentro de Estados Unidos, fuera, Trudeau, la Unión Europea, la forma en la que el vicepresidente J.D. Vance o el secretario de Defensa Pete Hegseth le han hablado a los socios, a Ursula von der Leyen y a otros socios de la Unión Europea. Esas palabras nunca las tiene Donald Trump con el presidente ruso. Al revés, ha decidido darle una victoria porque, como muy bien el almirante explicaba en este momento, el hecho de que el presidente de Estados Unidos acepte negociar directamente con el dictador ruso cuál va a ser realmente el reparto de Europa, esto es algo inaudito, ¿no? Y sin la concurrencia de los ucranianos, que han sido socios de Estados Unidos muy firmes desde hace muchísimo tiempo y que quieren entrar en la OTAN simplemente para convertirse en un satélite de alguna forma de Estados Unidos y de las potencias europeas. Pero Trump no lo ve así. Trump lo ve como un problema y prefiere contener a Putin. Para él es lo más importante y, bueno, colgarse la medalla de que él fue quien acabó con la guerra de Ucrania, ¿no? Y eso, tener a un presidente del Partido Republicano que esté conteniendo a Rusia para, de alguna forma, parar el giro pro-europeo y pro-occidental de una ex república soviética, es algo, sinceramente, que si Ronald Reagan levantara la cabeza, no lo iba a creer. Claro. Y luego el papelón de la Unión Europea y de Europa en general, ¿no? Papelón de país, o sea, de un continente ahora mismo, en fin, sin capacidad de influencia, y que está al margen precisamente de las grandes decisiones que se toman en el mundo. Y eso dice mucho de la mediocridad de los dirigentes que gobiernan Europa, empezando por por el que vive en la Moncloa. La ausencia de representación europea en estas negociaciones y el hecho de que cuando se habla en este momento aquí en Estados Unidos y en Washington de Europa se piense simplemente y automáticamente en burócratas grises que no toman la iniciativa, es algo muy llamativo, ¿no? Porque Trump hace todo esto con un objetivo, que es incitar a los demás a tomar las riendas. Es decir, volvamos un segundito solo al caso de Gaza. El caso de Gaza, en el que ha propuesto Trump evacuar la franja y que reconstruirla, convertirla en marinador, pero en Israel, ¿no? Realmente lo que está haciendo Trump es forzar a los países árabes, que ya lo han hecho, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, a que tomen las riendas y digan, no vamos a hacer eso, vamos nosotros a proponer algo distinto. Pero claro, en la parte europea no hay en este momento percibido desde Washington un liderazgo y una iniciativa. Y claro, ¿quién está en realidad tomando las riendas de esto? Sinceramente, nadie. Entonces Trump ha dicho, bueno, pues si Europa se mantiene en este status quo y no hay un plan factible, yo voy a tomar las riendas y ahí lo tenemos. 90 minutos de conversación del presidente de Estados Unidos con Putin. Normalmente este tipo de bilaterales por teléfono duran 10 minutos y las escucha todo el mundo. Ellos han hablado de todo. Imagínate de qué se puede hablar por teléfono durante 90 minutos, ¿no? Si ya se te hace largo con un familiar, imagínate con Putin de lo que habrán hablado, ¿no? Claro. Pues es un gran triunfo para el presidente ruso.
Bueno, pues, almirante, esto, sí, dígame sobre todo esto. Conclusión. Estas conversaciones, evidentemente, no es lo mismo Trump de lo que pudo haber sido Scholz o Macron, pero también ellos tuvieron largas conversaciones telefónicas con el presidente Putin, que consiguió desesperarlos. Yo creo que en la estrategia negociadora que se estarán planteando tanto Trump como Putin, la propia estrategia de Putin va a ser desesperar a Trump hasta conseguir que diga: no soporto esto más, ahí se quede Europa con este problema, ahí se quede Rusia con el problema, y que tengan que entenderse. Yo creo que Europa piensa que esto va a ocurrir así, que el resultado de estas negociaciones lo que va a ser es un mayor alejamiento de Estados Unidos del problema ucraniano y el tener que asumir responsabilidades. Y aunque es verdad que estamos muy por detrás en liderazgo de lo que deberíamos estar como europeos y en unidad y en criterio, pues sí que algún pequeño paso sí que se ha dado. Hoy, por ejemplo, la reunión del grupo de contacto en Bruselas, antes el grupo Ramstein, la ha presidido un británico. Hay que reconocer que Europa está incrementando las ayudas a Ucrania dentro de sus posibilidades, que son muchas más de las que parecen. Y hay una contradicción en lo que se está hablando de que Estados Unidos exige a Europa que suba al 5% sus presupuestos de defensa para contrarrestar la amenaza de Rusia, cuando una mínima proporción del incremento sería suficiente para darle a Ucrania los recursos que necesita para al menos mantener la guerra como está, al menos mantener ese empate que neutraliza el imperialismo ruso. Por lo tanto, yo estoy seguro de que a la fuerza ahorcan, y que lo mejor que tiene esta iniciativa de Trump es que obligará a despertar a los líderes europeos, que no quieren hacerlo, pero se verán obligados a despertarse, y obligará a Europa a asumir un poco más la construcción de su futuro, que es algo de lo que estamos muy necesitados. Y supongo que los ucranianos habrán recibido con mucha esperanza, sabiendo que tendrán que renunciar a cosas, pero habrán recibido con mucha esperanza esta noticia. Es decir, oiga, si esto pone el fin a la guerra, pues bendita sea, ¿no? Pues claro, y si no este año, por lo menos el siguiente, claro. Porque estas cosas no van a terminar tan rápido como nos gustaría a todos. El problema está muy enconado. La situación militar, la solución militar no existe. Ningún país va a derrotar al otro con la suficiente claridad para que puedan conseguir todos sus objetivos de guerra, y la solución negociada es también prácticamente imposible, puesto que antes Zelensky y ahora Putin buscan objetivos de máximos y no están dispuestos a dar un paso atrás. Si hay algo en lo que coinciden Putin y Zelensky, es que para los dos es mejor continuar la guerra que aceptar las condiciones del otro. Y en esas condiciones es muy difícil que la guerra termine. Bueno, confiemos en que al final sí se llegue a un armisticio. Ojalá. Gracias, almirante Juan Rodríguez Garaz. Hasta siempre. Gracias, buenas noches. Y David, si hay algo más que quieras contarnos, y si no, pues hasta mañana. No, desde luego lo que nos falta por ver es, porque claro, entramos al despacho Oval y realmente Trump anuncia cosas, pero es imposible mantenerle el ritmo, ¿no? Entonces ha dicho que va a ir a Arabia Saudí, sí. No sabíamos que iba a ir a Arabia Saudí. Ahí quiere verse con Putin, ¿no? Quiere verse con Putin en Arabia Saudí. Sí, pero claro, ahí anuncia dos cosas a la vez, ¿no? Que se tendrá que ver con Mohammed bin Salman, que va a viajar, su primer viaje internacional entonces va a ser a Arabia Saudí, que es algo tremendamente llamativo porque tradicionalmente son o a Canadá o a México, ¿no? O a la Unión Europea, pero Trump vuelve a innovar con esto, ¿no? Y nada, cada día pues una noticia de Trump mata a la anterior, ¿no? Hemos comenzado el día con que iba a aplicar aranceles indiscriminados que iban a afectar, y ya avanzo que van a afectar a España, porque están negociándose bilateralmente y Trump está llamando a socios de Estados Unidos, ha hablado con el australiano y con otros en la Unión Europea, y me consta que no ha hablado ni el secretario de Estado, Marco Rubio, jefe diplomático, ni el presidente con nadie de España, ni esperan hablar próximamente en estos días, cosa que pinta mal para nosotros en materia de aranceles. Y es que hay que tener en cuenta que Marco Rubio, el jefe diplomático, ha hablado hasta con el polaco, el checo, el italiano, pero España no está en su lista de prioridades, algo que para nosotros y para nuestros empresarios es muy negativo. Sí, tenemos a un presidente que le está insultando todos los días. Sánchez ayer también le atacó directamente. Aquí yo soy el valladar del trumpismo, contra el trumpismo, contra la ola reaccionaria que nos viene con Trump, etcétera, etcétera. Hoy se lo recordaba a Abascal, y tenía razón. Abascal se lo ha recordado en el Congreso de los Diputados. Ha dicho, mientras que a Meloni y a Italia no le va a imponer aranceles, porque hay una relación,
diplomática, de contacto, de amistad, si me apuras, dice, usted se está atacando a este señor todos los días, por tanto los empresarios españoles son los que van a sufrir las consecuencias. Claro, en lugar de intentar llegar a un acuerdo, a una negociación. Desde luego la economía se resiente de esa entrada que ha tenido, pero incluso antes de las elecciones. Yo vi aquí en la cumbre de la OTAN en julio, ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, a Pedro Sánchez dar una rueda de prensa, pero una rueda de prensa en la que el presidente del gobierno español dice que prefiere que pierda las elecciones Donald Trump. No estás en representación de un partido político. Claro, claro. No estás en representación tuya, de a quien te guste. Estás en representación de todo el Estado español. Y representar a todo el Estado español significa que no puedes tomar parte políticamente. Pero es algo que yo he visto. Yo vi a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, en una reunión que tuvo aquí en el Ministerio de Trabajo, criticando al Partido Popular. Pero aquí, en Washington, ¿no? Entonces, esto es algo que este gobierno ha hecho mucho, hacer pronunciamientos políticos, y ahora esto nos está pasando una grave factura en cuanto a negociación sobre lo básico, que son los aranceles. Porque ahora Meloni, la italiana, levanta el teléfono y, como estuvo invitada aquí, sabe que los aranceles, aunque esté dentro de la Unión Europea, algo va a buscar Trump para que no le afecten. España no está en esa situación y ya tenemos aranceles a la aceituna negra y a las eólicas, y puede que nos venga un castigo económico bastante importante por lo que, es mi opinión, de nuevo, de haberlo visto aquí, imprudencia por parte del jefe del gobierno español. Esa es. ¿Por qué ha buscado ese conflicto y ese enfrentamiento con la ideología por encima de la bilateralidad? Antepone, ¿no?, su interés partidista y su interés ideológico al interés general de los españoles. Efectivamente. Pues David, ha sido un placer como siempre. Gracias y un abrazo. David Arandete, corresponsal de COPI13 en Estados Unidos. Gracias, un abrazo a ti también. Un abrazo. No sé si te queréis decir algo sobre esto último que comentábamos con David Arandete Antes rápidamente. de pasar. Esto que dices es muy interesante, sí. También lo ha dicho Leta, que seguramente Trump, que Trump intente romper a la Unión Europea. Dice, la forma de romperlo, lógicamente, darle un trato más benéfico a Italia, a Meloni, frente al resto. Y luego sobre Pero claro, si es que los demás se están insultando. Sí, claro, nadie ha hecho, claro, si es que, nadie ha practicado una beligerancia agresiva, interfiriendo en un proceso electoral y atacándolo personalmente. Claro, él piensa que eso le da réditos, pero además, de todas formas, hay una cosa, es decir, es que Trump tampoco necesita, que por supuesto si tiene que poner los aranceles, por ejemplo el tema de acero, para España le va fatal, puede hacer cosas sin tocar la relación que nos destroza. Por ejemplo, trasladar una base militar, la de Morón, a Marruecos. Nos destroza en el plano geoestratégico internacional y bajamos posiciones con relación a la interlocución con Estados Unidos. Es decir, que estas agresiones, esta beligerancia de Pedro Sánchez puede tener unas consecuencias, y más en un presidente tan expeditivo como el líder norteamericano, que te puedes encontrar el año que viene con que deciden llevarse una base a Marruecos y se convierte en el país aliado y estratégico del Mediterráneo de Estados Unidos. Recordad que hace unos años hubo un amago en este sentido. O sea, creo que Sánchez, supongo que es consciente de lo que hace, porque largo e intuitivo es, pero no es responsable de haber atacado tanto a Donald Trump.